Cuando uno analiza los anuncios del gobierno, es más lo que se habla del gobierno anterior de lo que se habla de la propuesta del nuevo gobierno. Para la administración de la calle Pou, el que triunfa trata de aplastar al que se va. Se piensa que al enemigo que huye se le persigue y se le destruye. Esto dijo el politólogo Óscar Botinelli en febrero de 2021 en una entrevista en El País. Y ya le damos las buenas noches, Óscar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Gracias por estar. Bueno, pensando en esto que tú decías en febrero de 2021 y en lo que repasábamos un poco en el primer bloque de todo este raconto de mirar al pasado que se hizo en el Parlamento, ¿qué tan arriesgada es esta estrategia del gobierno? Porque tú también, cuando hablamos la vez pasada del caso Astesiano que mencionabas, que asumir la propia responsabilidad y no poner la culpa en el otro, y hablaste de chivo expiatorio, era parte de una estrategia, pero no parece ser el camino que se está tomando. Bueno, toda estrategia se prueba en función de resultados. Para empezar, si la concepción es que al derrotado hay que, digamos, reducirlo todo lo posible, incluso aplastarlo, hay que lograr el objetivo. Si no se logra el objetivo, puede ser en contra, puede ser un boomerang, ¿no? Porque, para empezar, exhibe una estrategia que no tuvo o la fuerza o la eficiencia pensada. Este es un dato, es notorio que, había una sensación sobre el año pasado, incluso ya cerca a fin de año, que uno notaba en dirigentes, sobre todo, o casi exclusivamente del Partido Nacional, una idea de que el Frente Amplio iba camino a una, no de una extinción, pero una minimización electoral muy grande. Como que el 39% que obtuvo en octubre del 19 era un escalón de una caída que llevaba, que ya estaba como un partido muy de baja significación. Y eso lleva a estrategias que tienen el problema del error de diagnóstico. No percibir cuál era efectivamente la fuerza del otro. Y además estamos a punto de entrar en el último año efectivo de gobierno. Este término es un término que empezamos a usar nosotros y otros politólogos cuando se aprobó la reforma constitucional. Dijimos, cuidado que el tiempo efectivo de gobierno se redujo. Primero, el ciclo electoral termina en mayo, este año terminó, en este periodo terminó en septiembre, y ya al empezar el último año vienen las internas en junio, por lo tanto se están yendo un poquito los calores y ya empieza la campaña electoral que no termina a nivel nacional hasta noviembre. Además queda constreñido por el hecho que por disposición constitucional la última modificación presupuestal es el año que viene. Y es un año que una cosa es que se terminen de consolidar resultados el último año y otra cosa que se empiecen reformas en el último año efectivo, lo que no da la impresión de que tengan efectos antes de la campaña electoral. Entonces ahí es cuando se observa que se mezcla el decir, bueno, vamos a impulsar reformas, están poniendo el foco en seguridad social, en educación, y por otro lado en seguir viendo el cuánto se golpea a los gobiernos anteriores, mezclado, como yo recién escuchaba, lo que ustedes pusieron del doctor Rodrigo Ferrés, y uno ve, sobre todo viendo algunos Twitter, reapareció en estos días lo que fue el jingle de campaña, y hay dos palabras que aparecen constantes en la comunicación presidencial, que es la palabra libertad y la palabra verdad. Todo es decir la verdad, no miente, dice la verdad. Entonces todo se juega si el documento está bien, mal, dijo la verdad, no dijo la verdad, miente, no miente. Entonces era un juego que hay que tener mucho cuidado con él porque el tema no es solo si mintió o no mintió. El tema, bueno, tuvo la precaución, no la tuvo, fue eficiente, no fue eficiente. Y la además, responsabilidad institucional del hecho. Claro, responsabilidad institucional, la capacidad que se demuestra para ser efectivo en un cargo. Esto se pueden ver manuales de conducción empresaria sobre cómo se evalúa lo que hace un número uno
en las decisiones que toma, que no es solamente decir, si no mintió está todo bien, no es necesariamente. Pero en la estrategia, al menos no sé lo que uno observa, o capaz que es una sensación, pero no hay más como una cuestión de llevarlo a un lugar personal, tanto lo que fue esa conferencia de prensa el lunes después de la detención de Astesiano, un lugar más emocional, más del sentir, de hablar de la familia, de la actitud del presidente y después también del resto, porque yo que sé, en el Parlamento, por ejemplo, llegaron a hablar de lo que era quebrar la confianza, por ejemplo, ponían el ejemplo de una pareja cuando hay una infidelidad. Va como a un lugar más sentimental. Incluso con lo del no mentir, ¿no? Se Claro. veía en el tono de Ferrer decir, cuidado, ¿no? Acá se podrá equivocar el presidente, pero no miente como una cosa personal. Claro, lo que afirmamos en relación a ese uso de dos palabras que son muy fuertes en la campaña electoral y se mantiene en la comunicación de este tiempo. Pero hay un hecho que es el siguiente. El estilo que ha manejado este gobierno, como presidencia y como exhibición de coalición, ha sido mucho la exhibición de la fotografía. Cada vez que hay una instancia parlamentaria importante, interpelaciones, caso esto de la Comisión General del Senado, siempre fue que normalmente hay un planteo inicial, en caso de interpelación, y tuvo un formato de interpelación, aunque no haya sido, es decir, alguien que hace la función de interpelar, luego lo que viene a ser la defensa del gobierno, de él o los interpelados, vuelve a hacer como una especie de resumen el interpelante y normalmente se pasa a un cuarto intermedio y ahí viene la fotografía. Y esta vez hubo muchas señales muy importantes. Una, que en la fotografía hay un solo senador titular del Partido Colorado, el senador Germán Coutinho, que además hizo un discurso muy fuerte de compromiso y apoyo al presidente de la República, y un senador suplente. De los otros, el Partido Colorado tiene 4 senadores, de los otros 2, uno de ellos tampoco estuvo, sino que estuvo su suplente. Es decir, de los 4 senadores colorados había 2 suplentes en la sesión. Y no apareció nadie de Cabildo Abierto en la foto. Más aún, el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, no estuvo en la sesión, tuvo el asiento vacío. Y el presidente de Cabildo Abierto, el segundo senador, no habló. Incluso estuvo algunas horas fuera de la sesión. Habló el senador Lust, suplente, ahí no hay ninguna connotación política, porque el titular estaba, como algunos otros, en un viaje a la Unión Interparlamentaria Mundial, y fue el que habló, ¿no? Y además es interesante que, siendo parte de la coalición, el discurso estuvo muy centrado en un ataque muy directo, con nombre y apellido en el sentido de partidos, al Partido Nacional del Frente Amplio. Fue un golpe a cada lado, ¿no? En términos muy duros, además. Entonces, el resumen de El discurso del propio Lust pegándole a su socio de la coalición, pegando al Partido Nacional y al Frente Amplio por igual, ¿no? Incluso una frase que salió en muchos medios, cuando dijo algo parecido a: lo que queda claro acá, que las custodias presidenciales son grupos de amigos de los presidentes, todos con antecedentes policiales, ¿no? Se largó lo cual aparece una distancia muy fuerte del gobierno. Es decir, la secuela de imágenes, llamémosle así, de la sesión del Senado en Comisión General, fue de un gran debilitamiento del gobierno, entendido sobre todo como presidencia de la República, ¿no? Yo creo que esto es un detalle significativo en la interpretación de los hechos políticos. Hay claramente una pérdida de poder en el plano simbólico del presidente. Ya muchos analistas y hasta dirigentes han hablado del momento más débil del presidente desde que asumió, ¿no? Óscar, sobre la estrategia, hablabas de la estrategia del gobierno, del Partido Nacional en particular y del gobierno de tratar de seguir golpeando al Frente Amplio y que esto se ve reflejado en esta instancia, incluso en una instancia en que el gobierno se está defendiendo, bueno, que se defiende pegándole al FA.
¿qué ves de la estrategia que usó el Frente Amplio? En este caso, que sea representativa de la estrategia general que está asumiendo en estos tiempos como oposición. Bueno, el Frente Amplio ha logrado, sobre todo, no sé, últimos 2 meses, el tener una línea más homogénea, coherente, en golpear en debilidades importantes del gobierno, en 2 planos. El plano que tiene que ver con estas cosas, en definitiva siempre hay un pasaporte en medio de esto, es decir, el caso de Marcet, el preso en Emiratos Árabes, y ahora de los pasaportes con identidad falsificada, en que aparece el que ha sido presentado como jefe de custodia presidencial o custodio del presidente, no importa el título acá. Pero también, por otro lado, en medio de esto apareció el tema de lo que el Frente Amplio y gente vinculada a organismos internacionales de la salud han calificado de retroceso en las políticas sanitarias, básicamente en el tabaquismo, pero haciendo referencia a algunas resoluciones relacionadas con los etiquetados de alimentos, esas advertencias. Es decir, que el Frente ahí ha logrado golpear, a veces no con mucha coherencia. Por ejemplo, en un momento que estaba centrando todo eso, no se entiende que alguien importante del Frente salga hablando de que hay que derogar en un futuro gobierno la LUC, con lo cual abrió un frente que permitió réplicas y salir. Y distracciones cuando el gobierno, yo diría que está así, la presidencia, ¿no? Porque acá la palabra gobierno es muy confusa, porque por un lado hay una coalición que integra básicamente 3 partidos. Después tenemos que gobiernos más Partido Nacional y Partido Colorado, porque Cabildo aparece con disidencias importantes, y después resulta que es el Partido Nacional y la presidencia. Entonces la palabra gobierno no es fácil de definirla en este momento. Pero digamos, gobierno en tanto presidencia está siguiendo, uno ve 2 líneas. Una, la de crear hechos que puedan cambiar la atención. ¿Lo de las ollas puede ser otro? Bueno, diría, ahí está lo de hay, digamos, propositivos y de ataque, digamos. Los propositivos es, bueno, reforma de la educación, reforma de la seguridad social, y del otro lado, cosas como las ollas populares o algunas otras cosas de menor porte que aparecen como denuncias que tienen que ver con cosas o que hace la izquierda o movimientos sociales o que hizo gobiernos anteriores. Y lo otro ya no es directamente ya no el planteo de nuevos temas, sino el golpear permanentemente sobre los gobiernos anteriores, ¿no? El tema es que lo que se está viendo es que eso puede darle algún soporte en sectores importantes de su propio electorado, pero lo que hay que ver es qué resultado va a tener hacia adelante. Y sobre todo en cuanto, porque, atención, una cosa es lo que puede dar opinión pública en tanto a voto, pero el voto es en el 2024. Eso te iba a preguntar, todavía si hay con encuestas se sabrá o si hay que esperar a las elecciones. Bueno, digo, sí, pero el tema es que más allá de eso, hay por lo menos un año entero, la culminación de este año, que dice que este año no termina el 31 de diciembre, sino el 24 de noviembre, ¿no? Porque juega Uruguay, empieza el Mundial. Y el año que viene. Y ahí sí el gobierno tiene que remar para obtener algunos avances, donde se ha jugado con mucha fuerza a la reforma de la seguridad social y a la reforma de la educación, ¿no? Y Óscar, en el sentido ese que respecto a la reforma de la seguridad social, este anuncio de que se llegó a un acuerdo en la interna de la coalición, de que finalmente, bueno, hay humo blanco para ellos, ¿es una señal de unidad en este momento donde se dan los hechos que tú estabas comentando, por ejemplo, respecto a Cabildo? Bueno, lo que se sabe es que hay una facilitación de toda la coalición a que el proyecto lo apruebe el jueves el Consejo de Ministros, entre la Cámara de Senadores y un acuerdo que supongo que es de todos los partidos. Ahí pueden aparecer algunas diferencias. Que es nombrar la comisión especial, que es habitual en el Parlamento, temas grandes, se nombra una comisión especial donde gente más que tiene que ver con el tema específico. Pero ahí se verá, por lo pronto ya se sabe que viene un pedido del Frente Amplio, pero no solo del Frente Amplio, de una cantidad de organizaciones
y de expertos o académicos para dar sus opiniones sobre una ley que todavía no se conoce bien el articulado, pues recién hoy se presentó. Y ahí, por un lado, uno ve que la presidencia da como un hecho que esto se aprueba en el sentido que se trata en comisión, se aprueba en comisión, va a reunión de Senado y se aprueba en el Senado para que empiece el año con una discusión rápida y aprobación en la Cámara de Diputados. Y bueno, no es del todo seguro que eso ocurra, incluso no es del todo seguro que se apruebe al cierre de este año en la Cámara de Senadores. Va a haber que estar expectante a ver qué sucede. Yo creo que los anuncios son un poco más optimistas de lo que uno ha auscultado por ahí, ¿no? Muy bien. Oscar Botinelli, politólogo y columnista